Buen día. Diseño de un sistema de gestión de activos apoyado en la inteligencia artificial. Nuestro grupo está conformado por persona a quienes habla, que es Diego Felipe Garzón Cagüeño, y mis compañeros Wilson Andrés Galindo Silva, Henry Alberto Aguirre, Juan Carlos Rivera Dueñas. Un poco de contexto con los equipos seleccionados. A ver, los activos seleccionados se encuentran instalados en el área de clarificación dinámica en las estrategias de aceite de palma en Latinoamérica y Centroamérica, lo cual es una nueva tecnología que se incorporó que tiene las siguientes ventajas y garantías de calidad. Ventajas: mayor eficiencia en la recuperación de aceite, un proceso continuo y automatizado, menor consumo de agua, menor espacio requerido, reducción de tiempos de retención, disminución de carga contaminante y menor mano de obra y mantenimiento. Como garantías de operación, el aceite es una impureza menor al 0,01 al 0,05%. Las aguas, que es la descarga de efluentes del equipo, con una pérdida de aceite del 0,30 al 0,40%, eso sobre racimo de fruta fresca. Y en el sólido tenemos una humedad menor al 30 a 40%. El activo 1 es el Tridecanter Fast. La centrífuga horizontal Tridecanter Fast de alta velocidad es utilizada en la industria de extracción de aceite de palma. Es un desarrollo tecnológico realizado por el fabricante Fast Tecnología Industrial brasilero, que realiza la función de separar tres fases: agua, sólido y aceite, con una calidad listo para despacho. Este equipo, el seleccionado, nuestro activo, tiene una capacidad para procesar 45 toneladas sobre racimo de fruta fresca, que es el modelo DCT Júpiter 4. Riesgos potenciales. Tenemos 5 riesgos potenciales, que es exceso de vibración, saturación GPP de rodamientos, desgaste prematuro de recubrimiento del caracol con carburo de tungsteno, para no planificar el equipo, y fuga de aceite de la caja de cicloidal. En nuestra matriz de riesgos podemos identificar y evaluar el impacto probabilidad. El exceso de vibración tiene un impacto crítico, saturación, un impacto crítico. El desgaste prematuro del caracol es un impacto un poco menor. Y la para no planificar el equipo es crítico, teniendo en cuenta el costo de operación de parar la línea, ¿no? Y la fuga de aceite de la caja epicicloidal, bueno, es un impacto mayor porque se dañan todos los engranajes de la transmisión, que es una caja reductora de velocidad con satélites. Recomendaciones para el mantenimiento predictivo. Bueno, instalar sensores de vibración, temperatura y presión conectados al PLC. Usar software de monitoreo predictivo con alarmas tempranas y registros históricos. En una base de datos, establecer valores normales por modelo de Tricanter y condiciones de operación. Capacitar al personal técnico en análisis de tendencias y uso de herramientas predictivas. Y un plan de acción: tener protocolos claros ante alarmas predictivas que debemos realizar: ajustar, lubricar, cambiar partes. Clasificar los riesgos. Los riesgos identificados con la ayuda de la inteligencia artificial. Tenemos exceso de vibración. Aquí hacemos una clasificación, después hacemos un análisis. Eh, Tenemos como riesgo identificado el exceso de vibración como un nivel alto de riesgo. Con una acción correctiva propuesta es implementar un mantenimiento predictivo con análisis de vibraciones semanales y balance dinámico del conjunto rotativo del equipo completo en sus mantenimientos. Saturación GPP, que es el golpe pico a pico en los rodamientos, es un nivel de riesgo alto. Y aquí hemos de reprogramar rutinas de lubricación con alertas automáticas. Y obviamente tenemos que usar el lubricante recomendado por el fabricante para las mancales o chumaceras. Desgaste del caracol, aquí es un nivel de riesgo alto. Vamos a realizar inspecciones periódicas trimestrales, con una endoscópica, con una cámara endoscópica, para ver cómo está el estado del carburo y si es necesario reconstruir y balancear. Para no planificadas, es un nivel de riesgo alto. Instalar sensores de precisión y temperatura en tiempo real, para incluir el respaldo con un OPS y un control de alimentación de sólidos. Fuga en la caja epicicloidal, fuga de aceite. El nivel de riesgo moderado es inspección. Debemos hacer una inspección de los sellos cada 500 horas o preferiblemente semanalmente en los días de mantenimiento. Una válvula y una línea de presión, registrar presiones internas. Para el sobrecalentamiento del motor, que es un riesgo identificado, que es un nivel de riesgo alto, debemos monitorear monitor de temperatura con disparo de emergencia. Limpieza de rejillas de ventiladores semanal.
Aquí hacemos un análisis de los datos ficticios que tenemos como variables, la vibración del equipo que está en un valor promedio de 10.2 RMS y lo recomendado por el fabricante es menor a 7.1. Estamos visualizando que el equipo tiene una vibración fuera de parámetros excesiva. En la temperatura de la caja epicicloidal también se encuentra elevada la temperatura. El GPP en el rodamiento de salida, tenemos un parámetro del fabricante que es menor a 7, el golpe pico a pico. Tenemos un valor promedio de que el GPP en el equipo se encuentra en 6, que puede ser por baja lubricación y la condición del rodamiento ya está deteriorado. La presión de alimentación la tenemos aceptable, que es de 2.5 a 3.5 bares, y el desgaste del caracol se encuentra cerca de su límite que se inspecciona por mantenimiento a las 8.000 horas. Propuestas KPIs y plan de mejora. Indicadores de seguimiento. Tenemos MTTR, MTBF y confiabilidad. Con análisis de la matriz de riesgos y activos es posible identificar que los riesgos están relacionados con el desgaste de componentes críticos, exceso de vibraciones y problemas de lubricación. Y eso se puede mitigar con mantenimiento preventivo y predictivo, bien ejecutado, monitoreado constante y la capacitación al personal frecuente. Como recomendaciones de mejoras para el exceso de vibración, como acción preventiva, bueno, instalar los sensores y realizar balanceo dinámico del equipo en mantenimientos cada 8.000 horas. Para saturación de GPP en rodamientos, instalar unos lubricadores automáticos para que no se desgaste la calidad de los rodamientos por algún error humano, de que no se lubrique. El desgaste del caracol, debemos como acción preventiva mejorar la eficiencia del desarenador en el equipo antes que está el tridecanter para retirar toda la carga pesada, los sólidos, la arena y así no tengamos un desgaste prematuro del caracol o el sinfín interno del equipo, de la centrífuga horizontal. Una parada no planificada, alarma si escape predictivo, fuga en la caja epicicloidal, acción preventiva, pues hagan un análisis del aceite, inspeccionar cómo está su nivel semanalmente. Muy buenas tardes para todos. Eh, Mi nombre es Henry Alberto Aguirre. Soy estudiante de la especialidad de Gerencia, Mantenimiento y Gestión de Activos y pertenezco al grupo número 11. Bueno, el activo que se va a hablar, que se va a exponer, es el activo 2, que hace parte del trabajo de los 4 activos, que es una bomba Lecoq-Dal Niche. Esta bomba es de desplazamiento positivo encargada de realizar la alimentación al tridecanter con un flujo constante y controlado. Es el ideal para esta aplicación por su robusto desempeño ante la oración por los sólidos pesados. Es un modelo NM090 y cuenta con una capacidad de 15,21 metros cúbicos por hora. ¿Qué se realizará? Analizamos esta bomba con este desplazamiento positivo para procesos industriales para mejorar los fluidos sólidos o viscosos. El objetivo es identificar riesgos, estimar su probabilidad y criticidad y proponer mejoras prácticas para aumentar la confiabilidad y reducir los fallos. Y aquí tenemos los riesgos potenciales. Se cruzó la probabilidad con impacto para priorizar acciones. Eh, este impacto evalúa la gravedad del fallo, los paros totales, la reducción de capacidad, costos de reparación, impactos ambientales, etc. Aquí podemos encontrar nuestra matriz de criticidad acá en el cuadro. Tenemos una interpretación final que son pues, los riesgos de criticidad alta. Debemos actuar de manera inmediata. Y los de criticidad media, atender las acciones con acciones programadas y monitoreo constante. Tenemos unas recomendaciones para mantenimiento predictivo, donde tenemos un componente, una variable a monitorear, un método y una frecuencia. Eh, por poner un ejemplo, los componentes son ejes y rodamientos, el motor, estator, rotor,
sellos y unidades, lubricación y la parte interna que hace parte de los motores. Las variables a monitorear, pues en este caso vibraciones, corriente, temperaturas, el caudal de bombeo, las fugas, humedad, aceites y desgastes. El método, pues bueno, tenemos varios tipos de métodos, sensores, sistemas SCADA, mediciones de caudal, inspección visual, análisis o consumos y una inspección interna y una frecuencia pues que ya varía según la necesidad, que puede ser diaria, semanal, continua, mensual o trimestral. Tenemos una clasificación de riesgos. Se identificaron 5 riesgos claves que pueden afectar el sistema y la vida útil de la bomba. En este caso, pues tenemos una falla del rotor estator, puede ser por abrasión excesiva, desgaste prematuro o sólidos mal manejados. Otro punto, fugas en sellos mecánicos generado por la alta presión, desalineación, vibración excesiva o material inadecuado. Tenemos un tercero, sobrecarga al motor por operación fuera de rango, bloqueos en la línea o mal dimensionamiento. Tenemos una corrosión interna, otro riesgo, que puede ser por fluidos agresivos, un pH muy bajo o alto o incompatibilidad de materiales. Y tenemos un quinto riesgo que son vibraciones anómalas por desbalance del rotor, desalineación de acople o soporte inestable. Todas con un impacto potencial atribuido pues al riesgo expuesto. Tenemos una estimación de probabilidades, un riesgo, una probabilidad estimada, unas variables claves y un valor simulado. En este caso tenemos una simulación de 10 escenarios ficticios. Eh, Se hizo un análisis cuántico, una probabilidad estimada, se simuló el comportamiento de la bomba, considerando variables como flujo, sólidos, presión, corriente, pH, vibración, digamos carga del motor. Eh, de forma hipotética, la idea es estimar los siguientes para las probabilidades de ocurrencia. Tenemos unas acciones correctivas con base en análisis a modo general del riesgo, la acción correctiva de la frecuencia. Tenemos un rotor que muestra desgaste no uniforme. Los sellos presentan goteo en parada. El motor opera a 100, entre 100 y 110% de carga en picos y tenemos una vibración de 6 milímetros por segundo, donde tenemos una limitante, un límite que es de 4.5 milímetros por segundo. Tenemos acciones correctivas con bases en análisis. Esto muestra cuáles son los problemas más probables y por tanto más críticos. En este caso puntual tenemos sobrecarga al motor, un 70% de la probabilidad simulada, y vibraciones anómalas que está como segundo con un 60%. Digamos que son congruentes ya que las vibraciones se generan directamente por la sobrecarga del motor. Es importante, digamos, como a nivel general, cuando un motor funciona por encima de su capacidad nominal, sobrecarga, puede experimentar tensiones mecánicas y térmicas adicionales que conducen a vibraciones más fuertes de lo normal. Esto puede manifestarse en diferentes formas, como mayor ruido, sacudidas o una sensación general de inestabilidad del sistema. Entonces, en este caso puntual, digamos que la clave sería priorizar la instalación de un variador de frecuencia para poder controlar el caudal y el balanceo de la bomba. Tenemos unos indicadores de desempeño aplicados al activo
Definimos 4 indicadores de desempeño, los KPIs, para monitorear y mejorar la confiabilidad. Eh, un MTBF, una disponibilidad operativa, una tasa de fugas y un consumo específico de energía con su respectiva definición, una fórmula sugerida y una meta recomendada. Estos KPIs ayudan a tomar decisiones basadas en datos reales y no en suposiciones. Tenemos acciones correctivas alineadas a la matriz de riesgo con sus puntos, digamos, de acciones correctivas preventivas con un responsable directo y con una frecuencia, digamos, un plazo para hacer digamos, el seguimiento de la operación. Como punto final de medidas de soporte y resumen, o como conclusión, este plan combina un análisis técnico, entender el cómo, el por qué y dónde puede fallar el equipo, gestión de datos como simular y estimar riesgos de forma objetiva, KPI claros para poder medir y comparar resultados, acciones prácticas, corregir la causa raíz y prevenir fallas futuras. Así se asegura que esta bomba niche opere de manera confiable, que haya una disponibilidad 100% y que sea eficiente, reduciendo los costos de falla y mejorando la vida útil del activo. Como conclusión a manera general, así es que se logra un activo más confiable, disponible y rentable, alineado a estándares internacionales de mantenimiento y confiabilidad. Muchas gracias por su atención. Una feliz tarde. Buenas noches. Para hoy tenemos el diseño de un sistema de gestión de activos apoyado en inteligencia artificial. Somos el grupo 11 y mi nombre es Juan Carlos Rivera. El activo a diseñar son los desarenadores. Son equipos diseñados para separar y remover partículas minerales pesados como la arena que vienen arrastrados en el flujo de mezcla de aceite, agua y lodo. Estos tienen una capacidad de 30 metros cúbicos hora y actualmente trabaja uno y el otro se encuentra en stand-by para realizar mantenimientos o en cualquier falla que se pueda presentar. Los riesgos potenciales de este equipo tenemos 5, los cuales son las fallas en los actuadores de válvulas automáticas, desgaste de superficie internas, atascamiento de válvulas de descarga, ingreso de materiales metálicos grandes y fallos en el PLC. Lo cual pues tenemos una matriz de probabilidad e impacto con unas probabilidades de media, un impacto menor, en el desgaste alta la probabilidad, el impacto crítico, en el atascamiento bajo la probabilidad, el impacto menor, ingreso de materiales metálicos, una probabilidad baja y un impacto crítico. Fallos en el PLC baja y un impacto mayor. Recomendaciones de mantenimiento predictivo. Dentro de las recomendaciones se recomienda tener sensores para inspección y se recomienda también una inspección visual para la acumulación de sólidos. También hay otros métodos como el manómetro, escada, inspecciones físicas, las pruebas funcionales, las muestras y análisis y también una revisión física. Los riesgos que se clasificaron, la falla de actuadores de las válvulas neumáticas tiene una probabilidad de 3, un impacto de 2 para una criticidad de 6 y una clasificación moderada. Desgaste de superficies internas, la probabilidad es 4
el impacto 3 para una criticidad de 12, dándonos una clasificación alta. El atascamiento de válvulas de descarga tiene una probabilidad de 2, un impacto de 2, para criticidad de 4, lo cual nos da una clasificación baja. Ingreso de metales metálicos grandes, tenemos una probabilidad 2, un impacto 3, para una criticidad de 6 y una clasificación moderada. Fallos de PLC, tenemos la probabilidad en 2, el impacto 4, para una criticidad de 8, lo cual nos da una clasificación alta. Los datos ficticios se realizaron mediante la IA ChatGPT. En el riesgo de los actuadores tenemos eventos detectados 4. La variable asociada es la presión hidráulica fluctuante, una frecuencia de un 13%, y las observaciones técnicas en los actuadores pierden fuerza al cierre prolongado. Se necesita una verificación de lubricación. Desgaste de superficies, eventos destacados 6. Variable el sensor axial y la temperatura, una frecuencia del 20%, y unas observaciones técnicas que es el aumento de vibración progresiva. El atascamiento de válvulas de descarga, los eventos ocurridos detectados son 2. La variable asociada es tiempo de apertura 5 segundos, una frecuencia de 7%, y observaciones técnicas ocurre tras descargas irregulares. Se recomienda una limpieza semanal. Ingreso de materiales metálicos, eventos detectados 3. Variable asociada, el sensor magnético y las trampas, con una frecuencia del 10%, y observaciones técnicas de detección efectiva de trampas magnéticas e instalación de tamiz previa será útil. Fallos en el PLC, eventos detectados 1, alarma por pérdida de acumulación 1, y con una frecuencia del 3%. La observación técnicas, reinicio forzado una vez. Se sugiere evaluación del módulo de respaldo. Hallazgos. El riesgo interno del 20%, se recomienda mantenimiento predictivo de análisis de vibraciones y ultrasonido. Acciones derivadas, instalar sensores de vibración en carcasa interna. La falla de los actuadores el 13%, la inspección, recomendación de inspección de hidráulica semanal de actuadores y válvulas. Acciones derivadas, implementar checklist semanal de actuadores y válvulas. Ingreso de materiales metálicos, recomendaciones, mejorar el sistema de prefiltrado del tamiz o malla en la entrada. Acciones derivadas, capacitación sobre manipulación y limpieza de líneas. La falla del PLC es una frecuencia baja y el impacto es alto. Recomendaciones técnicas, agregar sistema redundante, respaldo automático de datos y alarmas. Evaluar un PLC con notificación remota y un backup automático. Propuestas de KPIs. Uno es la disponibilidad operacional, que es el tiempo de operación sobre el tiempo total. El objetivo es medir un tiempo útil real del equipo y con una frecuencia semanal o mensual. La frecuencia de fallos por válvulas es el número de eventos detectados en el mes. El objetivo es detectar fallos en válvulas automáticas. Esto se realiza mensual. El otro es el índice de vibración. La unidad
serían los sensores de vibración axial y radial. El objetivo, controlar desgaste interno progresivo, la frecuencia diaria y en línea. Tasas de fuga es las horas de fuga sobre las horas de operación. El objetivo técnico es medir la pérdida de sellos o válvulas, el cual se realiza con una frecuencia mensal. Tiempo medio entre fallas, horas de operación sobre el número de fallas, y el objetivo es cuantificar la confiabilidad operativa, y la cual se realiza con una frecuencia mensual. Los planes de mejora: el área de mejorar vibraciones altas, acción correctiva, instalar sensores más análisis semanal. Responsable mantenimiento predictivo, el área de mantenimiento, y tiempo estimado 2 semanas. Fallo en válvulas automáticas, acción correctiva, revisar actuadores hidráulicos y realizar calibración. Lo realiza el área de mecánica y con tiempo estimado de 1 semana. Los fallos del PLC: instalar un sistema redundante y más un backup programado. Responsable automatización, tiempo estimado 1 mes. Ingreso de metales: colocar tamizo malla, de seguridad aguas arriba. Responsable de operaciones y tiempo estimado 1 semana. El objetivo estratégico es reducir el desgaste mecánico interno. La estrategia técnica es un monitoreo continuo y mantenimiento predictivo, como vibraciones y ultrasonidos. Objetivo: aumentar la confiabilidad del sistema de control del PLC. La estrategia es un mantenimiento proactivo con respaldo y pruebas de PLC. Objetivo estratégico: mejorar la eficiencia operativa, reducir fallos en válvulas y detección temprana de fugas. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Wilson Galindo. Voy a hablar del cuarto activo que escogimos, que es el tablero eléctrico de control del tridecanter. Lo escogimos como un activo crítico, teniendo en cuenta pues, que es la parte que nos da la potencia y el manejo del equipo tridecanter. Este cuenta con variadores, PLCs y toda la parte electrónica de control y potencia del equipo. El equipo trabaja en periodos de 72 horas y descansa o lo paran 30 minutos para realizar mantenimiento al tridecanter en un en periodos de 7x24. Los riesgos potenciales para el tablero eléctrico son fallos del PLC o de los variadores con un impacto mayor, una probabilidad baja, contaminación por polvo, es una probabilidad alta, impacto crítico, teniendo en cuenta que esto nos recalienta las partes eléctricas y electrónicas de los equipos. Desconfiguración de los parámetros, probabilidad muy baja, el impacto es menor, ya que se cuenta con backup de los equipos, de los PLCs especialmente. Ingreso de agua al tablero es baja, pero sería catastrófico debido a que se manejan partes eléctricas o son partes eléctricas y electrónicas, y manipulación por personal no autorizado. La probabilidad es baja, pero sería un impacto mayor si alguna persona llega a manipular el tablero y no conoce el proceso. Para las recomendaciones de mantenimiento preventivo trabajamos la parte de termografía, cámara térmica, bimensual o mensual, ajustes de bornes, que es trimestral, revisión de la temperatura del tablero, que es continuo por medio de un sensor, los controles de humedad, limpieza interna trimestral, un análisis eléctrico que es la medición de voltajes por medio de multímetros analizables de red, verificación de los parámetros de los PLC que se hacen mensual
y allí se realizan los backups. Pruebas de protecciones de disparo mensual o simulado se realizan trimestral. Aquí vemos el MTTR, que es de 1.5 horas. Es el tiempo de reparación o el tiempo del equipo. El MTBF, que es de 71.5 horas, que es el tiempo entre paradas del equipo. Y la disponibilidad del equipo es del 99.3%. Entre los KPIs que podemos manejar, estos los trabajamos por una IA. Sería la tasa de intervención manual, el número de intervenciones manuales versus el total de ciclos por el 100%, alarmas críticas por turno o días, identificar eventos anormales o fallas recurrentes en el sistema automático, tiempos de parada, cuantifica las paradas planificadas y las no planificadas, y costo de repuestos nuevos versus repotenciación de repuestos como variadores o PLC, entre otros. Las acciones de mejora para los riesgos en el fallo de los PLCs o de los variadores es tener el backup y tener disponibles un PLC o un variador para disminuir el tiempo de que el equipo pueda estar fuera de servicio. La contaminación por polvo se reduciría una limpieza mensual para desconfiguración de los parámetros, bloqueo de los parámetros por medio de software, para el ingreso de agua, instalar burlets o cambio de los empaques de las puertas del gabinete. Esto nos ayuda a mitigar este riesgo. Y para la manipulación del personal autorizado, el tablero debe tener accesos restringidos. Igualmente todo el personal debe estar capacitado para el manejo de este equipo. Ahora vemos que los departamentos que participan para la criticidad de los activos o el manejo de los activos que hemos visto son gestión de activos, que es la que nos da los ciclos de vida del equipo, compras y suministros, que es la que nos aporta los repuestos, los consumibles de los equipos, aceites y demás. El área de tecnología de información o la OTI, que es la que nos da el soporte tecnológico para los programas de los PLCs y de los variadores. Seguridad ambiental, teniendo en cuenta que se manejan aceites y elementos electrónicos que pueden ser contaminantes para el ambiente, entonces tenemos que darle un buen manejo para su disposición final. Seguridad y salud del trabajo. Seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que, que se trabaja en parte de potencia, partes mecánicas, entonces este departamento es muy importante. El departamento de mantenimiento, que es el que realiza o ejecuta los mantenimientos en el equipo, y el área de producción, que es la que nos da los lineamientos para poder parar el equipo o acortar los tiempos cuando el equipo se debe realizar dichos mantenimientos.